gracias, Alejandra. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la queríamos tener a Alejandra para introducir también en este debate como la cara de la inseguridad en primera persona. Y ahora tenemos aquí al doctor Herminio González, siempre nos visita, siempre colabora en estos temas. Él es abogado y además es abogado penalista, así que tiene, digamos, a veces hasta la tarea de defender a algunos de estos jóvenes que están armados, en algunos casos le habrá pasado. Y por otro lado lo tenemos a Ezequiel Romero, que fue hace poquito elegido como vicepresidente de la Junta del Partido Libertario Nacional, podríamos decir el partido de Milei, ¿no? Bienvenido también, es la primera vez que está. Y bueno, vamos a plantear el debate. Primero quiero saber posición en cuanto a esto. ¿Libre portación de armas, sí o no, Herminio? No, absolutamente no. ¿Ezequiel? Yo estoy a favor del derecho a las personas a defenderse de la mejor manera posible a su alcance. ¿Vos tendrías un arma? No, particularmente no. Pero sí, si quisieras tener, ¿vos considerás que el Estado no te podría prohibir tenerla? Se me hace que a las personas que estén y que cumplan con ciertos requisitos para tener un arma, se me hace que el Estado no le debería prohibir. ¿Por qué? Porque justamente creo en el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es el derecho natural de la persona a defender sus bienes, su familia, su integridad física. Y en ese sentido, entonces, como derecho natural, cuando se crea el Estado, las personas se reservan ese derecho, justamente existe en el Código Penal, ¿no es cierto?, la justificación de la legítima defensa. Entonces, como nosotros tenemos ese derecho y que justamente es imposible que la policía esté en cada uno de los hogares y en cada una de las casas, ese derecho nos debe ser respetado. Y una cosa más muy importante a resaltar es que en la sociedad argentina en la que vivimos hoy, y lo veíamos en las imágenes, somos personas que vivimos detrás de rejas, ¿sí?, presos, y nuestros carceleros son delincuentes armados, porque es algo muy interesante lo que dijo Alejandra con respecto a que los delincuentes, para ellos no existen prohibición de tenencia de armas, ellos lo ostentan como si nada, lo pueden conseguir en cualquier lado. Sin embargo, los que respetamos la ley somos los que estamos justamente al asedio de estas personas. Doctor, usted dijo que el Estado no debería quitarme el derecho a defender mis bienes, mi familia. Cuando usted dice esto, ¿está a favor de la libre portación de armas o de la portación de armas con registro en términos de idoneidad y varias cuestiones más a la hora del registro de legalidad? Claro, es que hay, dentro de la posición de libre portación de armas existen dos tipos grandes, digamos, de libre portación. La que usted menciona, ¿no es cierto?, que es con registro, con algunas cuestiones que deba cumplir. Por ejemplo, cada estado lo puede asignar como, por ejemplo, registro de antecedentes, que tenga práctica de tiro, por ejemplo, lo que decía Alejandro también es muy importante. Sí, cuestiones de capacidad. Cuestiones de capacidad y idoneidad, pero que no sean tampoco una barrera burocrática para que la persona pueda acceder a un arma. Por ejemplo, otra cosa muy importante sería el calibre, por ejemplo, a que las personas, los ciudadanos normales puedan acceder, ¿no es cierto? No un arma de guerra, no un arma de una capacidad letal muy grande, porque obviamente... Pero, perdón, si usted dice que la cuestión burocrática no debería ser un impedimento para acceder, explique eso, porque si en definitiva ese aspecto burocrático es necesario para establecer una idoneidad, es indispensable, salvo que usted crea que no, Martín, le explico. No es así. A ver. Porque, o sea, la burocracia en exceso es lo que yo me estoy refiriendo. O sea, puede ser, por ejemplo, un registro de antecedentes, práctica, ¿no es cierto?, y una capacidad de salud mental con respecto a las personas que van a poder acceder a un arma, lícitamente hablando, ¿no es cierto? Eso no es lo que dice mi ley, ¿no? Mi ley propone... Libre portación de armas. Sí, libre portación, pero no estaría en contra tampoco. A ver, hay que plantear una cosa sobre Javier Milei muy importante. Javier Milei sobre lo que piensa filosóficamente y Javier Milei pragmático, o sea, lo que él plantea para una sociedad argentina. Y eso está muy bueno plantearlo y te agradezco la pregunta porque él es filosóficamente anarcocapitalista.
pero no plantea un anarcocapitalismo para la sociedad argentina de buenas a primeras. Lo que él dice es... Bueno, mira, pero sí, enfoquémonos en el tema de armas. no, porque hay muchos aspectos. pero justamente de ahí viene. O sea, Pero yo lo escuché a Milei decir, cualquiera debería poder acceder al arma. bueno, cualquiera que cumpla con estos requisitos puede acceder a un arma. Perdón, pero Pero esos un requisitos segundito. ya son lo que está diciendo el doctor, son lo que están Lo que en exigen. general, Esperemos un segundito, pero- Tito, y le vigentes preguntamos hoy. a la Claro. gente, vamos a presentar Sí, sí, un sí. informe, esperen, porque preguntamos también a la gente qué opina en relación a esto y ahora lo seguimos debatiendo. Esos requisitos son los mismos que hoy están vigentes, por qué, digamos, es difícil acceder a un arma, por qué los delincuentes tienen un acceso tan fácil a las armas. A ver qué dice la gente en la calle. Nos encontramos en calle Junín para preguntarle a la gente qué opina sobre la aportación legal de armas. ¿Qué opinas sobre la aportación de armas? Y es complicado la cosa porque peligroso. El arma carga al diablo. No estoy de acuerdo. Si todo el mundo tiene alcance a un arma, ¿saber lo que sería? Que el que se enoja. No, para mí está mal. No, de ninguna manera. Con la violencia que hay en la sociedad actualmente y con los ejemplos que vemos en la televisión de los Estados Unidos, ¿te parece a vos que estamos en condiciones para liberar, digamos, la tenencia de armas? Me parece, no, totalmente en desacuerdo. No, me parece que no es solución con las armas. Puede traer muchos más problemas de los que tenemos hoy, el que haya aportación de armas. Y mirá, esos temas es complicado decir. Algunos capaz que están a favor, ¿viste? Por ejemplo, en Buenos Aires, por ejemplo, es un peligro. Te matan por cualquier cosa. La gente ya tiene que andar con revólver en la calle porque es imposible. Te encajan un balazo para robarte un celular. Y acá ni idea, acá no se puede. Te meten preso, no podés tener un permiso, todo eso es... No, por favor, no. De ninguna manera. Porque tengo que ir a hacer va a ser como lejano oeste, así. Y ahí estoy como en duda, digamos. Creo que por un lado sí, por otro lado no, digamos. Creo que por un lado sí, pero que se hagan como estudios psicológicos, digamos, si esa persona está apta para portar un arma. Y no porque que no se le da a cualquiera, digamos, a cualquier persona, o sea, en ese sentido. No, porque no me gusta que anden matando cualquier gatillo fácil por ahí y lo que son chompiras tienen que ir en cana, nada más, que para eso está la policía y la justicia. La verdad que no me parece bien, porque para eso está la justicia, la policía y no es bueno que la gente ande con eso, con las armas, nada de eso, estoy en contra de eso. Y esta es la respuesta que tenemos de los correntinos sobre la aportación de armas. Bueno, y a ver más mensajes que vienen a nuestro mensajero, Domi, que dice la gente. Así es, Cris, la gente la verdad que está contestando muchísimo a nuestra consigna de hoy, que tiene que ver justamente con la libre portación de armas y su opinión al respecto, si están de acuerdo o no, y nos contaban esto. Hola, me parece bien tener un arma si los delincuentes van a pensar bien antes de robar. Si no defendés lo tuyo, nadie lo va a hacer, los vemos desde Resistencia. Estoy de acuerdo con la libre portación de armas siempre y cuando exista un registro y cumplan con los requisitos psicológicos, menciona otra persona. Hay que explicar las responsabilidades que acarrea tener una. Por otro lado, la inseguridad es un problema que no logran resolver quienes nos gobiernan. Estamos con una inseguridad tremenda, los ciudadanos estamos indefensos. Y por último, buenas noches, buen programa sobre el tema del uso de armas libremente, no me parece mal, si es con control no es mala idea. Recuerden, la consigna de hoy es justamente, ¿están de acuerdo con la libre portación de armas? ¿Por qué es tan fácil para un delincuente tener un arma? Mire, es difícil establecer tabulaciones reglamentarias sobre el delito. Donde sí se deben establecer tabulaciones reglamentarias es sobre orden, el Estado y el gobierno. De la delincuencia uno no puede esperar ningún tipo de bondad.
donde sí debemos establecer un marco normativo obligatorio, es de parte del Estado. Nosotros vemos cómo el monopolio de la fuerza está en manos del Estado y la utilización de las armas en lo que supuestamente son sus funcionarios que están preparados y habilitados para usarla. Y no obstante ello nos encontramos, ustedes saben que yo formo un colectivo que se llama Marcha Provincial por Justicia, donde hay un número importante de víctimas de gatillo fácil, de violencia institucional. Si ni esos funcionarios que supuestamente están capacitados para la aportación y utilización cometen hechos de la naturaleza anormado o violatorio de la ley, imagínense el arma en manos de particulares. A mí me parece que si el debate, porque este es un debate que tiene dos trasfondos y tenemos que blanquearlo, acá el debate de fondo tiene que ser si queremos que exista el Estado o no, porque en esas imágenes que nosotros vemos, donde se comete ese delito de robo a la ciudadana con una férrea defensa heroica de parte de la misma, falta un actor fundamental en ese debate, que es el Estado brindando las normas necesarias para la seguridad, normas de prevención, normas de cuidado, la justicia llevando adelante el papel para cuando quienes cometen delitos caen en las redes de la justicia para ser juzgados, pero sin embargo pareciera ser que acá el Estado no existe y está el delincuente y el ciudadano que trabaja generando una especie de ataque y defensa que es completamente ilegal, doctor, y que nadie puede sostener. Pero creo que la gente plantea en esta discusión sí, si este Estado debe continuar así, no si debe estar el Estado o no debe estar el Estado. Yo respeto que usted tenga esa lectura, sí, pero así como conozco de su compromiso militante y de sus acciones nobles acompañando a la gente cuando hay excesos, también es cierto que hoy la sociedad tiene la legítima sensación, yo diría casi certeza, de que el tema está desbalanceado, que está muy desprotegida y de que sale con una bolsita de mercadería a la calle y puede perder la vida por esa bolsa de mercadería. Entonces, este estado de situación es el que habilita o estimula esta discusión. Pero es que yo estoy completamente de acuerdo con usted que los sectores más vulnerables son los que son más víctimas de hechos de violencia. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos? ¿Lo resolvemos desde el Far West o lo resolvemos con reinventando un Estado democrático que nos brinde las garantías suficientes para vivir? Porque si no, mire, yo le pongo este ejemplo. Pero interrumpo respetuosamente. Sí. Hoy no lo resolvemos. De hecho, sabe usted que hemos tenido un integrante de la Corte Suprema de Justicia que cuando tuvo que sancionar a un violador dijo que la pena no debía ser tan grave porque concretó la violación a oscuras. O sea, hay un garantismo exacerbado que hace que la sociedad se sienta desprotegida. Bueno, pero si la sociedad se siente desprotegido dentro de un marco de derecho, tenemos que recurrir a los resortes constitucionales. Y si este Estado no es suficiente para brindarnos la garantía, tenemos que refundar al Estado para que cumpla con su rol. Porque si no, Varela, ¿sabe una cosa? Porque nosotros hoy estamos hablando supuestamente de este tema por el tema de inseguridad. Pero mire, Martín, el Estado está ausente en los sectores vulnerables desde la salud, desde la educación y desde la seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como la salita del barrio no funciona, vamos a exigirle que la gente estudie enfermería y medicina para que se pueda curar sola porque el Estado no nos puede brindar la garantía de asistencia a los sectores vulnerables. Ahí es donde el debate se vuelve, discúlpeme, pero ahí es donde el debate se vuelve poco claro, porque entiendo a dónde va usted, pero la gente está queriendo soluciones para salir a vivir, no para estar en la holgura. Entonces, ahora, si alguien sale, usted bien dijo, dio en la tecla con algo que yo comparto plenamente. La mayor inseguridad la sufren los pobres. Así es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, yo creo que el problema, y siendo usted un hombre de derecho, pasa fundamentalmente por esa sensación, como decía la señora, que me había escuchado en algún momento, de la famosa puerta giratoria. Usted es un abogado penalista. Usted sabe que condenar a un delincuente por arrebatos, por violencia en la vía pública, hoy es una quimera. Sí, pero usted también, vamos a entrar en otro debate que es interesante y me gustaría plantearlo. ¿Qué piensa la sociedad cuando nosotros hablamos de los fines de las penas? ¿Sabe qué piensa la sociedad? Que se pudran en la cárcel, que se mueran, puertas giratorias. Nadie comienza a trabajar sobre lo que es la solución a ese conflicto, que es cuáles son los fines de la pena. Nadie trabaja sobre la resocialización, porque la cuestión de las personas detenidas está instalada en la sociedad como un tema a no tratar. Entonces ahora también nos intentan no tratar el tema de la presencia del Estado en la respuesta a las necesidades de la gente. Y fíjense ustedes que quien fuera
presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos da un discurso donde nos dice, mire, casi que un discurso religioso, ¿no? Suframos que la plataforma religiosa dice, suframos en la tierra, que el paraíso está en el cielo, no luchemos por nuestro derecho acá. Quien fuera presidente de la Corte nos dice algo parecido. Nos dice, mire, detrás de cada necesidad no hay un derecho, ¿eh? Hay derechos para pocos y para los que tienen... No, no es así. No es así. Yo le voy a interrumpir porque... Para pocos hay respuesta a un derecho. Para pocos, que son los que son los sectores más acomodados, quien puede resolver sus necesidades. No es así, porque todo derecho se debe pagar por ese derecho. No hay derecho gratuito. No es cierto eso. ¿Cuál es un derecho? Diga eso. un derecho, nombre un derecho por el cual no hay que pagar nada. ¿Usted pagaría por la vida? ¿Cómo que todo derecho hay que pagar? No, de ninguna manera usted pero claro que yo o no se paga también o no se puede pagar la salud. No, en un estado no. ¿Ah, no? Esos son los que se O sea, si yo no puedo pagar una clínica privada. Si usted puede, sí, pero lo que no puede llevar a que toda la comunidad tenga como única alternativa pagar para vivir, pagar para la salud y pagar para la justicia. No es así. Acomodados que tienen la posibilidad. Lo que tenemos que entender es que pero por favor, vamos a ordenar un poquito, terminar viendo la idea y ahora réplica. Si bien es cierto que pueden haber sectores que por su condición económica pueden tener acceso a, desde lo económico, dar respuesta a sus necesidades, pero bienvenidos sean, porque esos sectores lo que hacen, dan una mano en lo que es potenciar al Estado en dar respuesta a los sectores vulnerables. Ahora bien, hay sectores que son vulnerables y que no cuentan con el respaldo económico suficiente como para dar respuesta a su necesidad. Y ahí es donde el Estado debe estar, para acompañarlos y para promocionarlos, porque de lo contrario pasa lo que está pasando hoy. No, pero espere, doctor. Conceptualmente yo comparto, pero no haga una relación directa entre la necesidad y el delito. Sino la necesidad insatisfecha y el delito. No siempre pasa. ¿Quién está haciendo eso? Digo, pero estamos caminando ahí, doctor. Es que este discurso, Yo me entendí mal. Ahora clara. Espera, Tito. Hernando se refiere a lo que decía Rosenkrantz. Bueno, espera, Tito, por favor. Y yo creo que se entiende eso. Me esperan que quedó pendiente. Vos decís que hay que pagar por todo derecho. No, lo que dice Rosenkrantz es muy claro. O sea, el doctor Rosenkrantz es claro. No se puede pensar que detrás de cada necesidad pueda haber un derecho, porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. En este caso, aunque nosotros digamos que es el Estado el que tiene que proveer, alguien tiene que financiar al Estado. Y esas personas que financiamos al Estado somos nosotros. Y hay 3 formas nomás de financiar al Estado. Vía impuestos, que ya no damos más de pagar impuestos. O sea, Argentina es uno de los países con presión tributaria bastante más alta de la OCDE. Se puede financiar con crédito. Ya no nos dan en ningún lugar crédito porque ya lo agotamos. O sea, éramos el manguero del mundo. Y básicamente con emisión monetaria que genera inflación. Entonces, de las 3 formas, la única que nos queda es la emisión monetaria y así nos está yendo con la inflación. Los derechos no se pueden dar así libremente a todo el mundo con cada necesidad porque es obvio que llega un momento que los recursos con los que se cuentan son finitos y se terminan. Ahora bien, yo entiendo, y esto también se explica de la ideología o de la ética liberal, desde un punto de vista de Ayn Rand, por ejemplo, en un libro lo llamaba La ética de la emergencia, cuando existen, ¿no es cierto?, grupos donde no se los puede dejar de un día para el otro sin asistir o lo que sea. Entonces, si nosotros pretendemos tener salud pública para esos grupos, que está bien, lo acepto, nosotros tenemos que empezar a ver cómo financiamos eso sin generar el desbarate que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, esa frase, para mí, que de la madre del populismo, que detrás de cada derecho existe una necesidad, es totalmente inviable y lo que nos llevó, una de las cosas que nos llevó a hoy. Pero otra cosa que dice el doctor, que no quiero dejar pasar con respecto a la libre exportación de armas. Detrás de cada necesidad hay un derecho. Claro, detrás de cada necesidad hay un derecho, perdón. Otra cosa que dice el doctor y no quiero dejar pasar. Al Estado como rector o ente normativo y etcétera. No se le reconoce todas esas cuestiones al Estado claramente. Ahora, el problema es
si con esas normativas, que de hecho hay, porque no es que Argentina no tiene ninguna normativa respecto de la delincuencia ni de la aportación de armas, de hecho la tiene la normativa sobre la aportación de armas, y eso no impidió que los delincuentes accedan. Y lo que tenemos que rescatar siempre son los datos. Y en ese sentido yo traje una placa, pero no sé si producción la puede pasar, sobre los países que tienen más crímenes por cada 100.000 habitantes. A ver, ¿esa es la placa? Ahí se puede ver la placa. Entonces, Argentina, que está en uno de los lugares bastante más alto. El Salvador saquemos porque El Salvador vive una situación social tremenda, y bueno, les es lamentable. A ver, ¿a dónde vamos, Ezequiel, con esta placa? ¿Vos qué entre esos países, hay 7 países donde se puede tener libre portación de armas. ¿Cuáles ¿Sí? son? Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Suiza, Rusia y bueno, los otros 2 no me voy a estar acordando. Pero de todos ellos, el único que está sobre Argentina con cuestiones de crímenes cada 100.000 habitantes es Rusia, que por cierto es el país con menos libertades individuales de todos los que nombré. Finlandia, por ejemplo, que es un país al que muchos socialistas inclusive aspiran acá en Argentina, como este es un país de libre portación de armas. Y no hay las masacres esas que recurrentemente hacen mención cuando hablan de Estados Unidos, sin mencionar la cuestión sociológica de Estados Unidos, que van a una guerra cada 5 años, cada 10 años. Está bien. A ver, ¿qué le decimos a esto? A ver, no, en realidad lo que yo digo es que yo lamento que existan este tipo de posiciones porque ante datos estadísticos que se nos brinda sobre los hechos de delincuencia, en vez de dar una respuesta se nos pretende convertir a todos en delincuentes. Porque cuando vamos a intentar prevenir hechos de esa naturaleza vamos a terminar cometiendo delitos más graves como homicidio y demás. Eso es preocupante, porque yo insisto, hay hechos de inseguridad, hay hechos de inseguridad. Tenemos que buscar la alternativa desde una respuesta, desde los órganos que están predispuestos para hacer, y no colocar a un ciudadano frente a la situación de tener que transformarse en un delincuente para prevenir ¿qué? Encima, para prevenir la cosa, porque ese es el otro debate que tenemos que dar. ¿En pro de qué se pretende armar el ciudadano? En defender la cosa, porque hace rato corrimos del centro del universo al ser humano, a la vida, al honor, a la libertad, y hemos colocado a la cosa como objeto de defensa. Y pero doctor, hay gente que quiere defender su familia también, no incurramos en una generalización. Mire, hay gente que quiere armarse para defender su familia, no la cosa. O sea, hay gente que por ahí puede dejar que le roben el auto, pero no va a dejar que le toquen el hijo. Esa es una posición suya, porque yo no sé qué dato tiene usted para decirme que la gente se quiere armar para defender a la familia. Yo no sé si usted tiene datos, yo lo acepto. Pero ahora, lo que sí el debate es por el delito contra la propiedad. Lo que nos escandaliza son los delitos contra la propiedad. No es mi caso. Bueno, por eso, y no es el caso de la señora, por ejemplo. Pero el delito contra la propiedad fue lo que defendió la señora. Ella dijo... Pero por eso te digo, Varela, perdón, está bien, por eso está bueno, no, pero por otro lado también fíjese, o sea, volver al eje de la cuestión, porque acá se ha corrido el eje, y en esto es importante leer la encíclica papal Laudato Si, que sean cristianos, católicos, no nos habla de preservar la casa común, que es la naturaleza, porque ¿qué ha ocurrido acá? Acá lo que ocurrió es que en pro de obtener sumas y divisas de dinero se ha agotado los recursos naturales. Y entonces ahora se viene por el ser humano. Ahora ya no hay interés ni siquiera por el ser humano. Y esto de que todo el mundo pueda tener un arma, equiparando delincuente con ciudadano común, sin ningún tipo de regulación y de registración, nos coloca en un terreno peligroso donde nos vamos a transformar en un Far West, que yo no sé quién lo va a responder y va a agravar la situación. Y esos datos sobre pérdida de vidas, que se la muestran placa esa que mostró el gráfico, en un gráfico, se van a duplicar o triplicar cuando en las esquinas tengamos que ver duelos y tiroteos permanentes durante todas las noches. No, doctor,
de la discusión. Ante los hechos de ausencia o de necesidad, tenemos que volcarnos a los órganos constitucionales predispuestos para que nos den respuesta. De lo contrario, nos vamos a volver a un estado anárquico. Doctor, pero lo estamos planteando dentro de la normativa constitucional, no estamos planteando nada raro, nada raro. Ahora, eso sí, yo existe la normativa constitucional, y bueno, pero, legal, la defensa, la utilización de justamente la legítima defensa nos dice que nos podemos defender con el medio más razonable que tengamos a nuestra disposición. Y bueno, un arma es razonable cuando alguien viene armado o cuando imagínese cuántas los que no ponen ilegal también. No, claro que no. Pero lo que tenemos que mencionar es lo que dice usted respecto de las personas que no se ponen al ser humano como eje. ¿Sabe quién no pone al ser humano como eje? Los delincuentes. Le importa absoluta. ¿Y por qué no? Si son los delincuentes. No, claro que no, y justamente por eso. ¿Por qué? Porque es que tenemos que poner al delincuente necesariamente en el debate, porque todos los días hay un hecho de delincuencia. Pero sabe que, doctor, discúlpeme. La ley y la justicia. Yo lo escuché, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque si no, los televidentes no nos van a entender absolutamente nada. Todo lo que están diciendo está regulado en la ley. En Argentina tenemos el legítimo usuario que te hacen el control psicológico, tenés que aprender a tirar en un polígono, eso está absolutamente permitido. Lo que creo que está planteando mi ley es un sistema como el de Estados Unidos, donde cualquier persona, ni siquiera mayor de edad, hasta menor de edad, puede ir y comprar un arma con la tarjeta de crédito sin que le pidan ningún requisito. Puede tener el arma más moderna, más cara, por eso más arranqué así. Doctor, por eso arranqué así. Doctor, pero no, lo que dice el doctor Meissner, es el debate. ¿Ustedes están de acuerdo? No, lo que dice usted, doctor Meissner, hoy en día lo que está habilitado es la tenencia del arma. Que no es la aportación, no, la aportación no está habilitada para cualquier persona. Para aportar. Ser legítimo usuario. Pero no es la misma burocracia, no. Lo que está habilitado hoy es la tenencia del arma, y para transportarla necesitas unas cuestiones mucho más difíciles de conseguir que cualquier otra, que el ciudadano común. No está legitimado. Pero si yo quiero tener un arma. Quiero tener un arma, si usted quiere tener el arma, tengo un arma que heredé, tengo legítima defensa, o sea, tengo la tenencia legítima, yo la quiero portar, la quiero llevar en el auto, en la guantera. ¿Tiene que decir para qué? Yo paso un psicológico, fui a un polígono de tiro. Sos legítimo usuario. Soy legítimo usuario. ¿Me dan la aportación? ¿Querés viajar y decir que te vas a una zona peligrosa? ¿Me dan la aportación pero para algunas personas? A ver, es hacer lo que él dice, y es cierto, es probablemente que los organismos burocráticos no te den en 24 horas el permiso. Tenés que y el permiso es temporario. O sea, bueno, ahí está el punto. Pero por ejemplo, pero hay que poner en eje a la persona y a la persona, ¿no es cierto?, una persona de bien. ¿Cuántas violaciones se hubieran, digamos, de alguna manera truncado si una mujer estuviera armada con un delincuente que le vino con un cuchillo o con una trincheta? Inclusive hay violaciones que directamente la mujer se tuvo que someter a un hombre que ni siquiera estaba armado. O sea, con mostrarle nomás el arma, ese tipo salía corriendo, ni siquiera tenía que usarla. Entonces eso, nosotros ponemos en el eje del debate la cuestión moral siempre. ¿Por qué? Porque las personas de bien son las que se tienen que defender. Es cierto, nosotros no nos podemos equiparar al delincuente, pero tenemos que traerlo al delincuente al debate, o si no, nosotros estamos haciendo un análisis sin una pata de la mesa. Bueno, yo les pido 30 segundos para cerrar este debate, es súper interesante porque tengo esperando a la gente por el tema del gasoil, que también habíamos dicho lo íbamos a plantear. 30 segundos, Ezequiel, para cerrar esto. Bueno, nosotros lo que planteamos es que la gente pueda ejercer su derecho a la defensa. Sabemos que la policía no puede estar en todos lados, que no puede llegar, y sabemos por lo que pasa las personas. Lo vimos con Alejandra en un kiosco que está totalmente abarrotado, con
con reja, porque nosotros somos personas que vivimos detrás de la reja y que nuestros carceleros son los delincuentes armados, que sí pueden tener acceso a un arma, mientras nosotros estamos totalmente indefensos esperando a que la seguridad llegue. No sé, la seguridad en Corrientes deja mucho que desear y ya lo vimos el otro día, un reclamo en el Yapeyú, donde ni siquiera se hizo presente el ministro. Pero bueno, esa es la cuestión. 30 segundos, Herminio. Bueno, en realidad yo hace muchísimo tiempo vengo luchando por la seguridad y el bienestar de todos los correntinos y en esta dirección no tengo más que pedir la seguridad en la salud, la seguridad en la educación, la seguridad en la justicia, la seguridad en la alimentación, la seguridad en la vivienda. Y en esto tenemos que ser claros, hay organismos que están predispuestos y constitucionalmente tienen la obligación de dar respuesta a esta situación. Yo no puedo de ninguna manera permitir que el Estado se corra y colocar a la ciudad de Corrientes en una situación de Far West, donde esas rejas estén el ciudadano de bien detrás porque ha cometido un delito mayor del que quiso prevenir. Nosotros tenemos organismos predispuestos, tenemos una constitución, tenemos legislación y tenemos que evitar que el Estado se corra de dar respuesta permanentemente. Hace un tiempo a los grandes comercios se les ha dejado de brindar protección para crear las empresas de seguridad a cargo de comisarios de la ciudad que brindan. Se corrió el Estado de dar seguridad. Hace mucho tiempo se crearon escuelas privadas porque el Estado no pudo dar respuesta a la educación pública. Se corrió el Estado de la seguridad. De la justicia, se corre el Estado cuando nos encontramos con ciudadanas como la que vino acá a plantearnos su situación que tiene que defenderse a la trompada de un hecho ilícito. Y nosotros tenemos que volver a eso. El Estado nos tiene que dar respuesta a la salud, a la educación y a la justicia. De ninguna manera podemos transformar al ciudadano en un superhéroe que pueda dar respuesta y sobre todo en temas tan determinantes como son la seguridad. Las armas son letales y producen daños irreparables, como por ejemplo es la muerte de un ciudadano, y en esto va lo que digo es que tenemos que preservar la integridad del ser humano como tal. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. No me quiero ir antes.